hoy vamos a tener la clase de textiles para la confección, ¿sí? La clase de textiles para la confección es una clase sumamente importante porque si nosotros no tenemos dominio de los textiles, o sea, si no entendemos el mundo de los textiles, no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, el diseñador de moda, el confeccionista, el modista, principalmente el modista y el diseñador de moda, tienen que necesariamente conocer y saber de textiles para la confección. ¿Listo? Yo lo voy a comparar con un arquitecto. Un arquitecto, para que sea un buen arquitecto, es más, para que sea arquitecto, tiene que saber de los materiales que va a usar para hacer la casa, o el edificio, o lo que vaya a hacer. Es decir, él puede, yo no sé, por ejemplo, diseñar algo, un dibujo, lo que sea, ¿sí? Un rascacielos. Pero si él no conoce los materiales con que se tiene que hacer esa estructura, no puede hacer nada. Si él no conoce cómo se pega un ladrillo, no puede hacer nada. No importa que él no vaya a pegar un ladrillo al fin y al cabo. De repente se lo va a hacer el maestro de obra, el albañil, no sé, etc. Pero si él no sabe, así no lo vaya a hacer, no puede hacer nada, ¿sí? Entonces, así es el mundo del diseño, igual. Nosotros, los que nos interesa el diseño, tenemos que entender que independientemente de que nosotros vayamos a hacer procesos o los vayamos a delegar, todos los tenemos que saber hacer, ¿sí? Es como una regla general que tenemos que saber, que conocer. Entonces, los textiles para la confección se hacen sumamente importantes, porque fíjense que incluso el patronaje está relacionado con los textiles para la confección. Es decir, yo puedo tener un patrón, pues el patrón de lo que sea, un patrón de una blusa, de una camiseta, de un crop top, lo que sea. Pero resulta si, por ejemplo, el crop top es de elongación, o sea, en longa, pues para que quede ajustado al cuerpo, yo tengo que hacer un patrón diferente al mismo crop top que no elongue, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, si yo voy a hacer un patrón de un pantalón, pues ese pantalón va a ser un blue jean, puede ser el mismo corte y todo, pero si va a ser en tela de blue jean, es decir, en denim, va a ser un patrón diferente a si lo voy a hacer en, no sé, en un lino, ¿sí? ¿Por qué? Porque los textiles funcionan diferente dependiendo los patrones, funcionan diferente dependiendo del tipo de textil. Entonces, cuando estudiamos moldería aprendemos que tenemos que reconocer los materiales de confección que vamos a utilizar, ¿sí? Y ahí es que podemos saber qué tipo de patrón se requiere. Normalmente lo que se hacen son ajustes, cambios, correcto. Se hacen reducciones en algunos aspectos en la moldería, o también a veces se hacen ampliaciones. Entonces es importante que nosotros entendamos que hay tres fases a la hora de nosotros diseñar. Está la fase de entender los materiales para la confección, ¿sí? Está la fase de hacer los moldes, esa combinada, entender los materiales, hacer los moldes. Y está la fase de corte y confección, ¿sí? Entender los materiales, hacer el patronaje y hacer el corte y confección. Y todo eso está intrínsecamente relacionado. O sea, es un sistema, no es una cosa aislada, ¿sí? El que entiende el patrón, el que hace un patrón, tiene que entender cómo se hace, cómo se va a confeccionar esa pieza, ¿sí? Ahora, eso es muy diferente a un operario, y por eso hay una diferencia muy grande entre un costurero, ¿sí? Que son términos que nosotros a veces no terminamos de entender. Vamos a revisarlos todos. Está el término del diseñador y el término del modista, ¿sí? ¿Qué es un modista? Un modista es una persona capaz de llevar a feliz término un diseño que vio, ¿sí? Por ejemplo, vio una foto de, no sé, de un buzo, lo hizo. Eso es un modista, ¿sí? Entonces un modista, en la industria de la moda también se les llama el ingeniero de vestuario,
¿Sí? Porque, ¿qué hace un ingeniero? A ver, ¿qué hace un ingeniero? ¿Quién me responde la pregunta? ¿Qué hace un ingeniero? Independientemente del ingeniero que sea. Crear, no. Bueno, sí, de alguna manera crea, pero ¿qué hace? ¿Cuál es el trabajo de un ingeniero? Pues sigue como reglas. Tiene reglas, sí, pero ¿qué es lo que hace en sí el ingeniero? De construir, no sé. Porque hay diferentes tipos de ingenieros, ¿no? Muchos. Planear, sí, también lo hace el ingeniero. El ingeniero lo que primeramente hace es resolver problemas. Eso es lo que hace un ingeniero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el problema es hacer un puente. El puente tiene que pasar por un río y por un, no sé, y por un acantilado y tiene que pasar por unas montañas, etcétera. Entonces, el problema es hacer el puente. Nadie sabe a ciencia cierta cómo es que se va a hacer el puente. Tiene que venir el ingeniero y resolver ese problema. Cuando lo resuelve dice, mire, este es el problema resuelto, haga el puente. ¿Sí? Eso es lo que hace un ingeniero. Un ingeniero civil, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, un ingeniero, etcétera, resuelve problemas. Dependiendo de su área, eso es lo que hace el ingeniero, ¿sí? Eso es lo que hace un modista. Entonces, el modista es, digamos, el ingeniero de la moda, ¿sí? De la confección. El modista es el que mira el diseño y dice, a ver, ¿cómo yo resuelvo este problema? ¿Cómo hago para que esto se haga? Entonces yo tengo que mirar qué materiales, cómo es el patrón, cómo se va a confeccionar, todo eso es lo que hace el modista. ¿Sí? De hecho, los modistas en la industria de la moda, si les cuento, el modista tiene que saber de todo un poco, ¿sí? Y el modista es normalmente el mejor pagado de la industria de la moda. El mejor pagado, ¿sí? Porque precisamente es el que tiene todo el conocimiento para que la cosa exista. Ahora, ¿qué es un diseñador de moda? Un diseñador de moda muchas veces es un modista también, muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pongo el ejemplo de Balenciaga, que era un modista muy teso, o pongo el ejemplo de, no sé, Michael Kors, o pongo el ejemplo de muchas personas que son modistas también y son diseñadores, ¿sí? Pero también hay ejemplos de gente que es diseñador y no es modista. No sé, Carolina Herrera, por ejemplo, ella dice que no sabe ni coger una aguja, pero es diseñadora de moda, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de no saber absolutamente nada, digamos como coger una máquina y echarla a andar y eso, tiene mucho criterio, sabe de materiales, tiene criterio estético, etcétera, no sé qué. Y tiene un equipo de modistas que le hace lo demás. O un modista que le hace, bueno, usted quiere esto, bueno, vamos a hacerlo. Hay modistas sin creatividad, ¿sí? Hay modistas que lo que son es pragmáticos y miran lo que tienen que hacer y eso es lo que hacen. Y hay modistas con creatividad que normalmente pues terminan por ser diseñadores de moda, ¿sí? Esa es la diferencia entre un diseñador y un modista. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un costurero, ¿sí? Un costurero, un confeccionista, a un operario o operaria, ¿sí? Pues el costurero sabe coser, en pocas palabras, ¿sí? Entonces un costurero sabe utilizar las máquinas y sabe decir, mira, esto se arma así, le dan una pieza desarmada, por ejemplo, no sé, un buzo y sabe cómo armarlo completo, ¿sí? O le dice a usted, yo le sé coser a usted un blazer, usted me lo trae desarmado, yo usted el blazer se lo armo completo, porque sé todas las técnicas de confección para que ese blazer exista. Entonces yo puedo resolver completo hacer el blazer, ¿sí? Pero también está el caso de los operarios. ¿Qué es un operario? El que lo sientan y le dicen, monte esta manga. Le enseñan a montar manga. El operario está todo el día ahí, mecánicamente montando manga. O pegue este botón. El operario está en una máquina, pegando nada más ese botón. Si usted lo pone a hacer una operación diferente, o le tiene que enseñar o no sabe. Eso es un operario, ¿sí? Entonces también eso es diferente. Decir un costurero o un confeccionista a decir un operario es decir cosas distintas también, ¿sí? Estas terminologías que les estoy diciendo son muy importantes hoy que estamos hablando de textiles, porque nosotros, la moda es manipular telas. Esa es la moda, manipular nuestra materia prima es tela. Entonces vemos que la moda es tela, toda prácticamente, eso es la moda, tela.
la parte pues de vestir, porque la moda es muy amplia. La moda también tiene los accesorios, tiene los zapatos, y tiene, qué sé yo, pues tantas cosas que tiene la moda inherente también, que pertenece a la moda, el mundo del cosmético, el estilismo, el maquillaje, todo eso también es moda. Pero si hablamos de la moda, lo que pasa es que nosotros en español tenemos la palabra moda, y la moda es muy amplio, no sé si es la moda, entonces moda es muy amplio. La moda puede ser la canción que está de moda, ¿sí? Es muy amplia la palabra. Mientras que en el inglés sí tenemos la palabra específicamente fashion, ¿sí? Y tenemos también la fashion clothing, que es específicamente para ropa, ¿sí? Entonces está como más especializada la palabra. Aquí moda abarca muchísimo más, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a ver, como les digo, la clase de... aquí se me volvió a parar la imagen. Bueno. Textiles para la confección. Vamos a ver, yo igual voy a pasarles estas láminas. Voy a pasarles estas láminas al Telegram para que ustedes tengan esta información. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es un textil? Primero que nada. Bueno, un textil es el material que resulta de tejer o entrelazar hilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos haciendo una tela? Entrelazamos hilos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Eso quiere decir entonces que la tela es hilo. ¿Sí? Y que primero, para poder entender la tela, tenemos que entender el hilo. Digamos, como dentro de un esquema lógico de funcionamiento. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Hay una señora en WhatsApp que creo que va. Y te dejé unas anotaciones. No. Es una clase grabada. Listo. Bueno, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, pues lo que es la parte de entender qué es un textil, pues qué es un hilo, pues realmente es hilo, ¿sí? De muchos tipos. Eso es una cosa pues increíblemente grande. Fíjense que la moda es la segunda industria más grande del mundo. Y fíjense que hay industrias grandes. La industria farmacéutica es enorme. La industria, qué sé yo, la petrolera, no sé. ¿Cuál otra? No, la comida es la primera. Pero industrias muy grandes, la farmacéutica, la automovilística, la de la construcción, la minera. Son industrias enormes. Y que la moda sea más grande que todas esas. Imagínense el tamaño tan gigante de la industria. ¿Sí? Claro, pues es evidente. Nuestras dos primeras necesidades son comer y vestir. Son las dos primeras. Es más, hay un diseñador que decía, usted puede salir a la calle con hambre, pero no puede salir desnudo. ¿Sí? Entonces, o puede estar enfermo, salir a la calle enfermo, pero no puede estar desnudo. O sea, la moda es muy importante también para nosotros. Y además que la moda, yo creo que ya eso yo lo había comentado, la moda es una forma de comunicación. ¿Sí? O sea, nosotros a través de la moda nos comunicamos. Comunicamos ideas, comunicamos formas de ser, de pensar, comunicamos incluso la edad que tenemos, comunicamos a lo que nos dedicamos, comunicamos nuestro estrato social, comunicamos un montón de cosas a través de la moda. No hablo de estrato social a nivel económico, sino a nivel de lo que yo hago, con lo que yo me desarrollo en la vida, ¿sí? Eso incluye los uniformes, eso incluye un montón de cosas que están adheridas a la moda, ¿sí?
Entonces vemos el tamaño tan grande de la moda y hablando específicamente de los hilos, pues para cada tipo de tela hay un tipo de hilo diferente. ¿Sí? Entonces ahí vemos que es una cosa muy amplia. Y lo primero entonces que tenemos que analizar cuando estamos hablando de moda es el hilo. Entonces, mirad, ¿qué es el hilo? ¿Qué es el hilo? ¿Sí? El hilo, la definición sería que es el material que resulta de tejer, de torcer fibras de origen vegetal, animal o sintético. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, el hilo es una fibra. ¿Sí? Vamos más allá ahora ya no es un hilo, sino es una fibra. Vamos a hablar de lo que está hecho el hilo. El hilo está hecho de fibra. La fibra, ¿sí? Si la vemos en un microscopio, la fibra es como una especie de pelito, como una partícula, como un pelito pequeño. Cuando se ve al microscopio o a la lupa, es como un pelito, ¿sí? Hay unas fibras más grandes que son perfectamente visibles y hay unas que son muy microscópicas. Por ejemplo, nosotros cuando nos mandan a comer fibra, el cuerpo humano también, ¿sí? Necesita ciertos tipos de fibras, pero todo lo fibroso es como un filamento, ¿sí? Entonces el hilo, ¿qué es lo que se hace? El hilo que se hace es que se cogen esas fibras pequeñitas y se empiezan a torcer, a unir y torcer, a unir y torcer, a unir y torcer, y ahí poco a poco van estirando y va saliendo el hilo, digamos en su fase inicial. Así es que nace el hilo. Bueno, resulta que existen varios tipos de hilo. Entonces, depende de su grosor y de su torsión el tipo de hilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira que tenemos, por un lado, el hilo sencillo. ¿Cuál es el hilo sencillo? El hilo sencillo es el que se tuerce una sola vez. Entonces yo cojo la fibra, la empiezo a torcer, a hacer más grande, a estirar, a torcer, a hacer más grande, a estirar, y nace un hilo sencillo. Un hilo que solamente pues es la torsión de la fibra, eso es un hilo sencillo. Luego vienen los hilos a dos cabos, que es cuando yo cojo un hilo sencillo y otro hilo sencillo y los tuerzo juntos. Eso es un hilo a dos cabos, ¿sí? Y luego, por ejemplo, viene el hilo a más cabos. Entonces se puede torcer a 3 cabos, a 4 cabos, que es cuando yo cojo varios hilos sencillos y los tuerzo. Entonces, eso no sé, para diferentes... Entonces, eso va a depender del tipo de tela que yo voy a hacer. El tipo de hilo que necesite. Si necesito a 2 cabos, a 3 cabos, 4 cabos, qué sé yo, dependiendo de la tela que requiera yo hacer. Ojo con algo, con lo que voy a decir acá. Estoy hablando de hilo para hacer tela, no estoy hablando de hilo para coser. ¿Sí? El hilo para coser es otra cosa. Es hilo también y se hace también pues a partir de torsión, ¿sí? Pero es un hilo diferente. No se usa para hacer tela el hilo de coser. Y el hilo de coser también tiene un montón de hilos. Bueno, y por último está uno que se llama el cable, que es cuando yo cojo un hilo que está torcido, por ejemplo, a 2 cabos y lo tuerzo con otro hilo a 2 cabos. O sea, un tercer proceso, por decirlo así. Entonces es cuando yo tuerzo en un tercer proceso hilos que ya están a 2 o 3 cabos. Entonces es un hilo que sale mucho más torcido, pues que tiene una resistencia mucho mayor, que de repente, no sé, se puede usar para hacer materiales muy pesados o que tienen que ser muy resistentes o lonas que se tuercen a ese nivel. Digamos, lo primero que pasa entonces es que cuando estamos en una fábrica que hace telas, normalmente las fábricas que hacen tela hacen sus hilos. Es los hilos con que tejen, pues, es como lo más común que hay. Es que las fábricas de una vez resuelvan eso desde la raíz, hacen sus propios hilos. Entonces las fábricas lo que hacen es que compran la fibra que vayan a usar. Ya vamos a hablar de la fibra, si por ejemplo usan algodón
o poliéster, o combinación de poliéster con algodón, ¿no? O sea, lo que sea que vayan a utilizar, lo compran en fibra, o sea, compran la materia prima y comienzan desde su hilo y después su tela. La gran mayoría de las veces, ¿sí? Hay gente que sí compra el hilo hecho, pero los que compran el hilo hecho van en desventaja, eso sí les digo. Entonces, en pocas palabras, la tela es hilo. Es por eso que la calidad del hilo es la calidad de la tela. Así como la ropa, en mucha medida, tiene su calidad en función de la tela que está usando. O sea, mientras más calidad de tela tenga la ropa, pues más calidad va a tener esa ropa. Si la confeccionaron bien y el corte está bien, pues va a tener más calidad, ¿correcto? Lo mismo pasa con el hilo. Si el hilo es de más calidad, pues evidentemente la tela va a ser de más calidad, ¿sí? Entonces hay hilos de baja calidad y de media calidad y de alta calidad, que eso lo va a determinar la fibra, ¿sí? La fibra es lo que va a determinar eso. Yo en el video que estoy preparando hoy les voy a dejar de una vez las láminas montadas en el video. Voy a hacer una edición para que una vez que vean como video lámina, ¿sí? O sea, más bacán. Bueno, entonces, la fibra. La fibra es el filamento, que es lo que les decía hace rato, que se tuerce para crear los hilos y que luego se tejerán para hacer la tela. Esa es la fibra, ¿sí? Y tenemos aquí 3 niveles. Tenemos el nivel de origen vegetal, que son productos que vienen de la tierra, por ejemplo el algodón, el lino, no sé, vamos a hablar de muchos tipos, el bambú, sí, hoy en día se hace tela de todo, del coco. ¿Saben de la corona de la piña? También se hace una fibra para hacer tela. Bueno, no es una tela exactamente, más bien parece como un cuero ecológico, algo así, sí, pero se hace de todo, o sea, del yute, de las pencas de diferentes tipos, incluso de la penca del maguey con que hacen el tequila, de ahí sacan una tela también, una fibra para hacer como una especie de tela, y si no se puede hacer tela, se hace cuerda, cabuya, pues, sí, o sea, sí, realmente hay muchos materiales vegetales para hacer tela, y cada día alguien se inventa una nueva, ¿sí? Se inventa una nueva tela con una nueva fibra. Bueno, pero por supuesto que hay sus fibras populares y más usadas, que también las vamos a mencionar. Bueno, por otro lado tenemos las de origen animal, que son las que provienen del pelo o pelaje de animales, ¿sí? Principalmente, pues, ¿cuál es el más popular? La lana de oveja. Es la más popular, ¿no? Pero hay muchas también. El pelo de camello, el pelo de llama, la alpaca, el animalito peruano. Muchos tipos también de ¿cómo que se llama? Incluso del gato. Hay un tipo de gato que saca también una lana. Unos gatos que son muy peludos. Y todos los animales que necesitan ser esquilados. ¿Qué es esquilado? Pues que no les deja de crecer el pelo, son como los humanos, que el pelo les crece, entonces les cortan el pelo y vuelven y esconden, ¿sí me explico? Bueno, y por otro lado está también el de origen sintético o manufacturado, que es el que proviene del petróleo y sus derivados, ¿sí? O otras opciones también, como por ejemplo el carbono, o qué sé yo, o muchos otros elementos que el hombre, ¿sí?, ha desarrollado. O sea, el hombre hoy en día manufactura fibras, o sea, crea fibras artificiales, y con eso también hace telas, principalmente pues en los sintéticos, las ramas de los sintéticos como el poliéster, que sale del petróleo, pues un plástico, pues es un producto, es una fibra manufacturada, creada, no existía, el hombre la creó a partir de otro material, ¿sí? También, entonces esas son, digamos, como las 3 ramas de las fibras que nosotros conocemos, de las cuales vamos a hacer hilo, vamos a hacer nuestros hilos para diferentes aplicaciones.
Bueno, aquí tenemos lo siguiente. En la industria, nosotros vamos a encontrarnos con unas iniciales industriales, ¿sí?, que nos van a representar los diferentes tipos de fibras. Entonces, en la industria lo que se hace es que se divide todo lo que tiene que ver con lo natural, por un lado, y todo lo que tiene que ver con lo manufacturado, por el otro. Entonces, en lo natural nos vamos a meter lo animal y lo vegetal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que la alpaca es una WP, o la angora es una WA, o el cashmere, que también es un animal, es una WS. Entonces, en pocas palabras, todo lo que sea pelo es W o alguna letra, ¿sí? La seda es S, el algodón es CO, el popular CO de cotton, ¿sí? Está el lino, que es L, y así pues digamos como que tiene sus iniciales. Esas iniciales normalmente se ponen cuando nosotros queremos saber qué tela estamos comprando. Cuando vamos a un almacén, miramos la etiqueta, normalmente si dice algodón dice CO, ¿sí? Cotton, porque es en inglés, cotton. Bueno, y las manufacturadas pues también tienen los acetatos CA y así sucesivamente, los polipropilenos, etcétera, que son todo lo que tiene que ver, digamos, con sintéticos, que si el PE, el PP, etcétera, las acrílicas, los elastanos, que son los que estiran, todos tienen una nomenclatura con iniciales, ¿sí? Entonces, esta lámina yo se las dejo por si en alguna ocasión en el futuro ustedes ven, puedan identificar a qué se refiere esa inicial, qué tipo de fibra, ¿sí? Esto sería específicamente la fibra. Con esas fibras vamos a hacer telas. Ahora, hay algo muy importante que quiero acotar en este punto. Y es que no todas las fibras sirven para hacer tela para ropa, para el uso de, ¿sí? La industria textil tiene otras aplicaciones que no son para ropa. Por ejemplo, la industria de la medicina, la industria médica, tiene muchas telas que son solamente para la industria de la medicina, ¿sí? Sus gasas, por ejemplo, su ropa de hospital, hospitalaria, ¿sí? De camilla, etcétera, los materiales, algunos textiles de materiales quirúrgicos, etcétera, son solo para la industria de la medicina, de la médica. La industria automotriz tiene también sus propios textiles, solamente para ellos. No sé, o sea, la industria textil abarca mucho más que solamente la industria. Muchas industrias, por ejemplo, hacen algunos tipos de materiales que tienen que resistir el calor, o por ejemplo las industrias del paracaidismo, o que la aviación también, la industria aeronáutica tiene sus propios textiles, en fin, o sea, los textiles abarcan otras ramas que no solamente son para la moda, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo como un recorrido general, un poquito como para entender todo el contexto, ¿sí? Por así decirlo. Pero, como les digo acá, pues realmente nosotros vamos a usar, digamos como que del 100% de todos los materiales textiles que puedan existir, al menos un 80% nos los comemos nosotros en la industria de la moda, ¿sí? El algodón es una fibra, ¿sí?, de origen vegetal. Él es como una especie de arbusto, puede crecer un poquito más del 1,5 metros, ¿sí? Un poquito más, 1,5 metros, 2 metros como mucho, ¿sí? No es muy alto. Es un arbusto. Y su flor es la mota de algodón. Su florecita, la flor esa que sale blanquita, bonita, eso es el algodón, ¿sí? ¿Por qué el algodón es
y se ha convertido en la fibra más importante natural. Porque el algodón se puede sembrar en amplias superficies. ¿Como qué? Como el maíz, otro ejemplo. Como el arroz, como el trigo, como la soya. Hasta flores, cultivos de flores. Como cultivo de flores también, ¿sí? Se puede sembrar en amplias superficies, es decir, se puede masificar. Al poderse masificar, pues evidentemente vamos a sacarle mucho más provecho. Vamos a poderse pues vender más, sacar más, ¿sí? Y los principales productores de algodón en el mundo pues son los chinos, ¿sí? Los indios. Los indios de verdad, porque nosotros aquí le decimos indios a los indígenas nativos, pero porque Cristóbal Colón se equivocó, creyó que había llegado a la India, entonces por eso dijo, no, esos son los indios, pero los indios son de la India. Entonces los indios también tienen mucho conocimiento y desarrollo de algodón, y otros que no se quedan por ahí atrás son los gringos, los norteamericanos, también tienen grandes producciones de algodón. El algodón normalmente se produce en terrenos planos, superficies planas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy común que nosotros encontremos sembradíos de algodón en terrenos planos. Por ejemplo, acá en Colombia, todos los llanos colombo-venezolanos son los que producen algodón, principalmente aquí en esta parte, pues medio caribeña andina, producen algodón allí, ¿sí? Es un tipo de algodón muy diferente y, por cierto, bien difícil de producir, que es ese algodón, ¿sí? También nosotros aquí en Latinoamérica, bueno, en Sudamérica, se produce algodón en el Perú, ese famoso algodón pima, que le llaman el algodón pima, ¿sí? También ese algodón se produce en altiplanos peruanos, son pues zonas que son altas pero planas, ¿sí? Y los Estados Unidos es una región del continente americano que es muy plana. Los Estados Unidos prácticamente es plano todo. Solamente tiene una zona montañosa, Estados Unidos, que está como cerca de Canadá. Pero realmente Estados Unidos es una zona bastante plana. Entonces, evidentemente, pues tiene toda la cualidad para sembrar algodón. El algodón es amigo y enemigo al mismo tiempo, porque la forma en que se ha producido el algodón a lo largo de la historia, al menos en la historia pues moderna, ha sido muy nociva para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el algodón es sumamente delicado. El algodón de cualquier cosa se enferma. Al algodón le caen hongos, gusanos, bichos, bueno, de todo que se lo come, que daña las cosechas. Entonces, para que eso no pase, le caen a fertilizantes, ¿sí? Estos fertilizantes caen a la tierra, suben a la atmósfera, etcétera, etcétera, y son unos contaminantes del medio ambiente, pero tenaces, ¿sí? Entonces, digamos como que está la nueva vertiente de producir lo que llaman algodón ecológico, ¿sí? Que normalmente el algodón, para que sea ecológico, pues lo primero es que no debería utilizarse fertilizante químico. Entonces existen, por ejemplo, los biocontroladores, que es que, por ejemplo, al algodón le puede caer tal gusano, pero entonces yo tiro un bicho que se come el gusano, pero no se come el algodón, por ejemplo. Algodón orgánico. Es lo que llaman, sí, tiene diferentes nombres. El algodón es orgánico. Evidentemente el algodón es orgánico porque viene de la naturaleza, ¿sí? Entonces la palabra correcta sería algodón ecológico, ¿sí? Y hay muchas maneras de producir algodón ecológico. Y el mundo ecológico es muy débil, ¿sí? Tiene mucha fragilidad, es frágil. Porque yo puedo producir un algodón 100% ecológico, pero vengo y lo tiño con químicos, ya no es. Como que yo tenga una agua pura de manantial,
pues del manantial más puro, que es el agua más potable que puede existir, pues le tiene una gota de veneno, ya eso no es apto. ¿Sí? Entonces, igual es el algodón ecológico. El algodón ecológico no es solamente el algodón ecológico, forma parte de un proceso de producción que va a seguir siendo ecológico para poder mantener la línea. Si una de esas líneas se rompe, es como si nada de lo demás hubiese servido. Te pregunto, ¿el algodón como es cosechado en diferentes países también cambia la calidad? Pues como el café, supongamos que hay diferentes variedades. Sí, muchas variedades de algodón, muchas especies de algodón hay en el mundo, así como el café aquí nosotros, que incluso dentro de Colombia tenemos el eje cafetero, produce cualquier cantidad de tipo de especies de café, ¿sí? Varias, no solamente, no es que todos producimos el mismo, no. Según la región se produce un tipo de café diferente, o el cacao, por ejemplo, también, el caso de las producciones caribeñas de cacao, pasa lo mismo, hay diferentes tipos de cacao. El algodón también. Y cuando se habla de calidades, específicamente, sí hay diferentes tipos de calidades, pero va también a depender la forma en que yo luego utilice ese algodón, haciendo el hilo, etcétera, realmente la calidad que me va a servir. Por ejemplo, acá se ha popularizado el tema de que el algodón pima, no importa, ahorita el algodón pima, ¿saben? El pima cotton, que le llaman, que es el algodón peruano, pima, que todo el mundo dice, no, el pima es lo máximo, y como que tiene muy buena referencia de calidad el pima, ¿sí? Pero ¿por qué el pima se ha ganado ese puesto de ser un algodón de calidad? Por Europa, es por eso. Porque lo que pasa es que el algodón pima es un algodón grueso, es un algodón que se produce en los altiplanos andinos, y por ende el vegetal es más espeso, la flor es más espesa, es más gruesa, entonces produce una fibra más espesa que es más apta para la ropa de invierno, ¿sí? O sea, para usos o para camisetas gruesecitas, para sudaderas, así, etcétera, chaquetas, no sé, muchos tipos de cosas, blue jeans, porque de algodón se puede hacer mucho. Y Europa empezó a comprar ese algodón. Y entonces luego vino como un eco para acá y como que se popularizó el hecho de que ese algodón es bueno, ¿sí? Pero realmente el algodón, a veces ese algodón no es bueno para ciertas zonas de nosotros. Por ejemplo, no sé, una sudadera hecha con pima 100% es calurosa, y si estamos en Barranquilla, pues como que no es muy buena, ¿sí? Entonces digamos como que va a depender. Hay algodones, por ejemplo, que son mucho más livianos y más frescos. Entonces ahí es donde varía el asunto del algodón. Entonces, el algodón es el rey, en pocas palabras, el rey indiscutible de las fibras vegetales en la industria de la moda, ¿sí? Y el algodón suele combinarse con otro amigo que vamos a conocer más adelante, que es el poliéster. También, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de algodón, nos imaginamos la camisita, la sudaderita o la no sé, camisilla o la camisetica, pero yo con el algodón puedo hacer una tela para camisa, como la que yo tengo puesta. Yo con el algodón hago blue jean, denim. Yo con el algodón hago otros tipos de tela totalmente diferente a la camiseta, ¿sí? Entonces entender un poquito, porque a veces nosotros solemos relacionar la fibra, o decimos algodón, con la prenda hecha. Sí, realmente no es tan así, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el algodón que ponemos de primero en la lista. Ahora vamos a hablar un poquito del lino. El lino también es una fibra de origen vegetal, solamente que es muy rígida, es como un pasto, sí, como, vamos a decir así, como un pasto que crece alto, son ramas largas que pueden llegar a crecer 2 metros, metro y medio, ¿sí? Y el lino bota una flora rosadita, ¿sí? Entonces normalmente los campos de lino se ven de color rosado, ¿sí? Bota como una especie de flor rosadita. El lino es una fibra grande, ¿sí? Es una fibra gruesa y es una fibra grande, visible, muy visible.
y es una fibra que solamente se utiliza para hacer ciertos tipos de tela. Incluso nosotros en tela como tal conocemos una tela que se llama lino, específicamente, ¿sí? Porque el lino es una fibra muy específica, muy gruesa, que solamente permite hacer cierto tipo de materiales. Ya vamos a hablar más adelante de ese tipo de materiales con los cuales se hace el lino. Pero el lino es muy usado porque también tiene la cualidad de sembrarse en grandes superficies. O sea, tú también el lino lo puedes sembrar en grandes superficies de terreno y por ende puedes sacar grandes producciones de este tipo de fibra. Por eso también es una fibra popular en la industria de la moda. Bueno, vamos a hablar ahora de origen animal. Entonces, de primero, como ya incluso ustedes mismas lo dijeron hace un ratito, la lana. La lana de ovejita, la lana de oveja. Bueno, la oveja es un animal doméstico de rebaño, correcto, tiene esas dos cualidades. Primero es doméstico, es decir, cuando me refiero a doméstico es que depende del hombre para existir, ¿sí? O sea, no hay ovejas salvajes, correcto. O sea, no va a encontrar una oveja que anda por ahí salvaje, corriendo por el bosque, no hay, no existe. Las ovejas no son ermitañas tampoco, o sea, no es que andan solas, las ovejas andan en rebaño, correcto. Son como las vacas o los chivos, no sé, que andan juntos. Bueno, y otra cosa que tiene en particular la oveja es que la oveja no le deja de crecer el pelo, es como los seres humanos, ¿sí? A la oveja crece, que le crece, que le crece ese pelo, y si no se esquila, se enferma y se muere. Esquilar es que se le tiene que quitar el pelo. Entonces, las ovejas tienen un proceso en que les crece el pelo, en que el pelaje llega a un nivel óptimo. Incluso la misma oveja pide que la esquilen. Ya el pelo le empieza a pesar, se puede llenar de, no sé, de garrapatas, de piojos, de hongos, se enferma, literalmente. Entonces ellos tienen que obligatoriamente a la oveja cogerla y mutilarla, porque si no, entonces la oveja se puede enfermar. A la abeja le crece el pelo muy rápido, entonces por ende la producción de lana es masiva, ¿sí? Nosotros aquí, sobre todo en esta parte del continente, como medio todavía caribeño, ¿sí? Caribeño andino, por decirlo así, creemos que la lana es como muy artesanal. Tenemos esa noción un poquito, ¿sí? Como que algo de lana es que llegó una abuelita y tejió un suéter, un abrigo, una cosa, un buzo, ¿sí? Pero realmente en Europa y en otras zonas, por lo menos aquí en Argentina pudiera ser, o en otras zonas del mundo, China también, la lana, yo con lana puedo hacer un blazer, yo con lana puedo hacer un pantalón, yo con lana puedo hacer cosas de una calidad industrial súper pro, sí, o sea, la lana no es que es puro artesanal, la lana puede llegar a unos estándares muy altos de rendimiento. Y la lana también tiene su historia ecológica, ¿sí? Y tiene su historia, digamos, industrial masiva. Hay ovejas que las tienen en situaciones precarias, que no las dejan pastar adecuadamente, que les dan alimento pues sintético, que no sé qué, que aquello, otro. En pocas palabras, ovejas torturadas, y por ende la lana que producen es más, pero de menos calidad. Y están las ovejas que pues las dejan hacer su cuestión natural, pues que es pastar y andar por allí, no sé, pues lo que haga la oveja, no sé qué hace una oveja. Y entonces en ese proceso pues se esquila la oveja y la oveja pues evidentemente al estar saludable, sana, psicológicamente por decirlo así estable, entonces produce una mejor lana. También existe entonces la lana ecológica partiendo desde allí y también luego los procesos en que se procesa esa lana. Hay diferentes químicos, digamos, para soltar esa fibra.
para que esa fibra, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya va a depender de esos factores, pero como que les digo, la lana es uno de los, ya entonces sería uno de las fibras naturales animales más importantes que hay, ¿sí? Como la carne. Sí, pues, o sea, que cuando dicen que la calidad de carne depende mucho de, pues, cómo vive el animal, porque si se estresa tiene mal sabor y eso. Como el animal. Claro, sí, es que hasta el animal el tema de la carne es complejo. Pero sí, es parecido, pues uno cuando come carne, normalmente lo que se está comiendo es el miedo, la angustia y la rabia del animal, pues normalmente, ¿no? Dicen que la carne sabe mal por eso. Bueno, entonces esa es la lana. Por otro lado, ahora sí tenemos la reina de las fibras animales, que es la seda. La lana, si no fuera por la seda, fuera la reina de las fibras animales, pero por la seda no es, ¿sí? La seda sí es. La seda es una fibra de origen animal. La produce un insecto. Entonces un insecto es un animal. Pero ese insecto no tiene pelos, ¿sí? No es como la oveja, es diferente. Entonces existe una oruga que es conocida como el gusano de seda, ¿sí? ¿Y qué hace una oruga? A ver, ¿en qué se convierte una oruga? Mariposa. En mariposa. Y para poder que se convierta en mariposa, ¿qué hace? ¿Se qué? Se cierra, sí. ¿Se mete en qué cosa? En una crisálida o capullo. Se envuelve en un capullo, ¿sí? Y después de ahí en algún punto de la historia hace la metamorfosis y sale convertida en mariposa. Eso quiere decir que el gusano de seda es una mariposa, ¿correcto? Y el hilo en el que se envuelve para hacer su capullo es la seda, ¿sí? Entonces un capullo de gusano de seda es seda. Básicamente esta es la fibra, ¿sí? Pero resulta que este gusano particular, bueno, gusano o oruga en particular, él solamente se alimenta de una cosa, que se llama morera, una planta que se llama morera, que por cierto es familia de otra muy conocida por todos nosotros, la moringa, que es una planta que se usa mucho para, pues, como medicinal, ¿no? Energética, todo. Bueno, la morera, por cierto, nosotros podemos consumir morera también. Es parecida a la moringa. El gusano solamente come esa hoja, no come más nada. Te pones ese gusano por ahí, lo dejan en un jardín que no hay morera, se muere. ¿Sí? Ese gusano solamente se alimenta de morera, come morera. Entonces, para yo poder sembrar seda, tengo que tener un sembradío de morera. Para yo poder producir seda, tengo que tener un sembradío de morera. Ahora vamos a hablar esto a nivel industrial. Que yo tenga miles de millones de gusanos produciendo seda. Debo tener hectáreas sembradas de morera para darle de comer a esos gusanos, porque esos gusanos comen tenaz, ¿sí? Para poder, pues, desarrollarse. Es un ecosistema el que yo debo crear, en pocas palabras, combinando la producción de la morera, y no es que el gusano está en el árbol, en el arbusto, no es que está ahí. Entonces hay que recoger la morera y llevarla donde está el gusano, porque el gusano tampoco puede quedar expuesto, por decirlo así. Entonces, donde están viviendo o habitando los gusanos no es el lugar en donde están las moreras, las plantas de morera. Entonces hay que recoger la morera, llevar, ponérsela al gusano, pero no lo piense así en pequeñito, sino piénselo en industria. Entonces son grandes sembradíos de morera, grandes plantas en donde habitan estos gusanitos que producen esos capullos, ¿correcto? Que son la seda. La seda, aparte de eso, aparte de todo lo que yo les estoy diciendo, es un actor, ese gusanito, es un actor político, geopolítico en la historia del mundo.
que es también algo que lo hace tan particular y tan conocido, ¿sí? Ustedes han escuchado algo que se llama la ruta de la seda. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? La ruta de la seda, ¿sí? Bueno, resulta que se dice que por allá en la China es donde nace la seda, donde, bueno, los chinos, cuando no inventando algo, ¿no? Sí. Entonces, los chinos inventan la seda, pero ellos esconden ese conocimiento y lo tienen solamente acceso a ese conocimiento los emperadores. Digamos, las familias imperiales eran las que se podían vestir con seda, porque la seda estaba oculta, tenía unos manes ahí, yo no sé, unos chinos como siempre encerrados, haciendo seda, en ese caso. Entonces, era oculto, esa información no podía salir del palacio so pena de muerte. Esa información estaba ahí oculta. Entonces, como en ese tiempo, eso eran épocas feudales, pues entonces cuenta la historia, que es prácticamente leyenda, porque la seda es tan antigua que se convierte en leyenda, que una princesa de cierto reino, ¿sí?, se junta con un príncipe de cierto reino para hacer una alianza entre familias, y ella logra acceder a un lugar en donde hacían la seda, y cuentan que ella saca saca el gusano, la seda, el capullo y los huevitos del gusano ocultos en un peinado de la época, una cosa así, ahí ocultó eso, ¿sí? Y lo sacó de palacio, dio el conocimiento por fuera de palacio, y eso con los años comenzó a regarse por China, el conocimiento de hacer seda. Entonces hubo un momento en China que hacer seda, como eso era una cosa ilegal, porque solamente era de los emperadores, etcétera, que era como hacer metanfetamina, mejor dicho, como producir cocaína, eso era ilegal, ¿sí? Ilegal. Pero con los años, como ya se hizo tan masificado, los mismos gobiernos dijeron, no, más bien pues vamos a sacarle provecho, ¿qué más vamos a hacer? Entonces comienzan a hacer el comercio de la seda en China. Pero los chinos siempre han sido chinos, como siguen siéndolos hoy, entonces dijeron, pero vamos a venderle al de al lado. Entonces se fueron hasta la India, y luego siguieron y llegaron al Oriente Medio, y luego siguieron y llegaron al África, y luego siguieron y llegaron a Europa, caminandito, vendiendo la seda, ¿sí? O las telas hechas con seda, que son muchos tipos. Y así, con el tiempo, se hizo un camino desde China, un camino terrestre. Por ese camino, no solamente comenzaron luego a comercializar seda, sino comenzaron a comercializar especies, artesanías, artefactos, etcétera, no sé, de la época, creando nada más y nada menos que el primer canal de comercio internacional del mundo, ¿sí?, que se llama y es conocido como la ruta de la seda. Y así es que China se une o llega a Europa a través de la seda. Y por ahí no solamente viajó la seda, y por ahí no solamente viajó la manufactura, la tela, como les estoy diciendo, o la Ale, sino que también viajó la religión, porque lo que sería el budismo hindú, el budismo de la India, llega a China por la ruta de la seda, que los chinos llevan el budismo a China y lo llevan hasta Japón, y entonces Japón también tiene zonas budistas y China tiene mucho budismo, y etcétera, y entonces todo esto pasa por un gusano, por un gusanito. Entonces por eso es tan importante, por un lado. Ahora, por otro lado, la seda es, si tenemos que compararla con un metal, la seda es el oro de las fibras, ¿sí? La seda tiene una calidad impresionante, la seda es hipoalergénica, la seda tiene una resistencia y una elasticidad que no tiene ninguna otra fibra, la seda tiene muchas aplicaciones, la seda es, mejor dicho, lo máximo, la seda es el último bollo del desierto, la seda es espectacular, ¿sí? Entonces, la seda,
uno siempre cuando piensa, ¿se acuerdan como les dije el tema del algodón y la camisilla y que nosotros siempre creemos que la camisilla es algodón? Igual pasa con la seda. Nosotros decimos seda y nos imaginamos una pijamita así como esa tinta. ¿Sí? Pues básicamente. Pero resulta que yo con la seda puedo hacer una alfombra. Yo con la seda puedo hacer una cortina gruesa. Yo con la seda puedo hacer yo con la seda hacen paracaídas. O sea, con la seda hacen implantes para unir fisuras en órganos del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, hígado, riñón, etcétera, usan seda para la medicina también, ¿sí? Para hacer suturas también. O sea, la seda se usa para muchas cosas. Y en la industria de la moda, la seda se usa para hacer muchísimos tipos de tela también, ¿sí? Entonces, la seda es un tema de calidad, la seda es un tema de resistencia, la seda es un tema de estabilidad en tela, en textil, en hipoalergénica, en fin, etcétera, etcétera. La seda no es solamente la pijama de lencería, ¿sí? Sino es muchas aplicaciones más allá de eso. Y por eso es tan conocida, tan cotizada, y ya les expliqué pues todo el proceso que lleva a hacer seda tan costoso. Sí, es costosa porque pues producir seda no es barato, no es nada barato. Producir seda es 5, 6, hasta 7 veces más caro que producir algodón. Es muy costoso. Entonces por eso la seda está ubicada en el sitial de honor de las fibras naturales animales, ¿sí? La seda entonces sería otra fibra muy importante que deberíamos conocer en la clase de hoy. Bueno, ahora hablemos de otra fibra. Esta vez vamos a irnos a otro lado, al mundo del sintético, específicamente el poliéster. El poliéster es de origen sintético y se inventó con la intención de desarrollar algo similar al algodón. Hoy en día es muy importante en la industria. Entonces, me imagino que ustedes han visto un vaso de plástico que simula ser de vidrio, ¿verdad? Incluso hay unos que son tan bien hechos que uno los ve de lejos y no sabe si es de plástico o de vidrio, ¿verdad? Lo mismo es el poliéster. Así como hay un tipo de plástico que simula el vidrio, el poliéster intenta emular el algodón, simular el algodón, imitarlo. Incluso las motitas de poliéster se ven similares o parecidas a las motitas de algodón. ¿Sí? Y con el tiempo se descubrió que estos dos se los llevaban de maravilla, el algodón y el poliéster. Son mejores amigos. Hoy en día prácticamente toda la ropa de tejido de punto, que no hemos llegado allí, que es por ejemplo la camisilla que tú tienes, o el buzo que tú tienes, o el buzo que tú tienes, es de algodón con poliéster. ¿Sí? Porque se ha descubierto que el algodón combinado con el poliéster estabiliza la tela y en vez de restarle calidad, le da calidad. ¿Sí? El algodón puro es, o sea, puro algodón, es a veces puede ser muy grueso o puede ser inestable o qué sé yo, pero el poliéster le da la estabilidad que le hace falta. Y si por ejemplo nosotros estamos haciendo por ejemplo camisillas y necesitamos que sean frescas, así fresquitas, maravillosamente podemos combinarlo y va a quedar una tela fresca, liviana, ligera. Por ejemplo, está lo que llaman jaspeado. Tu camisilla es jaspeada. Tú si ves que tiene como dos colores, que es muy popular. Sí. También a eso se le llama melange. Se conoce como melange y también como jaspeado. Aquí le dicen jaspeado. ¿Y por qué se ve así? Se ve así porque es
policotton, es algodón con poliéster. ¿Y cómo hacen que se vea así? Pues lo que hacen es que tejen la tela combinando hilos de algodón con hilos de poliéster, ¿verdad? Y luego la tiñen. Pero resulta que el algodón absorbe más el tinte que el poliéster. Entonces allí se genera el jaspe, que es que la parte más oscurita es algodón y la parte más clarita es poliéster, porque el tinte absorbe de formas diferentes. Y así nace el famoso jaspeado, que en gris es donde es más popular, pero también hay jaspeados de otros colores. Y es eso, simplemente. Y normalmente nosotros vamos a encontrar, en la industria de la moda, vamos a encontrar casi todo siempre policotton. Es muy común, ¿sí? Aunque hay telas 100% poliéster, por supuesto, que también tienen diferentes aplicaciones. Y que también hay una cosa muy importante, porque a veces nosotros solemos solemos comparar el poliéster como con mala calidad. O sea, como que decimos poliéster maluco. Tenemos como esa idea, ¿no? Y no es así. O sea, realmente el poliéster puede ser de una calidad impresionante, o sea, muy alta. El hecho de que sea manufacturado, que venga el petróleo, no quiere decir que sea de mala calidad, y menos hoy en día en una industria hiper desarrollada tecnológicamente, en donde tú puedes tener materiales sintéticos de una calidad impresionante. Yo tenía una pregunta acerca de eso. Pues entonces, por ejemplo, cuando uno, digamos que va a estampar, por ejemplo, una tela, si es de poliéster hay problemas, pues por el hecho de que sea como de origen sintético. O sea, se puede como derretir el estampado ahí, pues porque yo he oído mucho de eso, pero no tengo como la claridad y no sé si me hace entender. Sí. Para yo poder responderte esa pregunta, tengo que decirte que existen dos cosas diferentes a la hora de yo implantar una imagen sobre una tela, ¿sí? Está el estampado. El estampado es cuando yo cojo una pintura, ¿sí? Una pintura externa, y con una malla, yo pongo la malla encima de la tela y paso esa pintura, la malla contiene la imagen que yo voy a pintar, y cuando yo quito la malla queda ahí fijada pues lo que yo quiera estampar. Eso es estampado, ¿sí? El estampado tiene muchas técnicas. Hoy en día hay de estampado y uno lo puede reconocer fácilmente. Uno puede reconocer cuando algo está estampado, ¿sí? Por ejemplo, para ver tú eso. A ver, eso es un estampado. El estampado solamente se puede hacer en algodón o en algodón con poliéster, ¿sí? Es donde queda mejor. También se puede estampar en blue jean. El estampado, realmente, como es una pintura que va encima de la tela, yo puedo estampar en muchos tipos de tela. Ahora hay otra cosa diferente que se llama sublimado, ¿sí? El sublimado es que yo cojo un plotter o una impresora, imprimo una imagen en una hoja especial, luego esa imagen, esa hoja, la pongo sobre una tela, y a esa tela con una prensa le pongo calor, y luego cuando yo quito eso, ese calor hace que la tinta del papel sea transferido a la tela. Eso se llama sublimado. El sublimado nada más funciona, bueno, hay uno que ya hoy en día no es así, pero principalmente funciona con poliéster, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una licra que es 100% poliéster se puede sublimar. Hay una tela, por ejemplo, que es para hacer camisetas, que se llama, aquí se le conoce como piel de durazno, y es como que perfecta para eso que tú dices, para sublimar. Pero si, por ejemplo, tú intentas sublimar algo de algodón o de policotton de forma convencional, como te estoy diciendo, no te va a coger nada, no va a quedarse marcado, porque tiene que a juro ser de poliéster. Hoy en día hay una nueva tecnología que no estoy seguro, creo que se llama TMC o THC, algo así,
que es una nueva técnica de sublimado, que es un horno especial que logra transferir la imagen al algodón. Por cierto, yo voy a estar en el Colombiatex, invitado en varios de las exposiciones. Voy a estar con una fábrica que hace máquinas de sublimado y me invitaron para conocer y mostrar esa máquina que les estoy diciendo, pero no la conozco bien. Seguramente lo voy a montar en Instagram. Y por cierto, en Instagram yo tengo una clase completa de sublimado. Te la voy a pasar al Telegram, por si te interesa ese tema, para que la veas. Veas la clase completa, ¿sí? Bueno, ese entonces sería el poliéster. Ahora sí, vamos a hablar de los tipos de tejido. En el mundo de la moda existen dos tipos de tejido, solamente dos. Y de ahí salen todos los tipos de tela que hay, habidos y por haber. El primer tipo de tejido es el tejido plano. Vamos a hablar un poquito del tejido plano. ¿Qué es el tejido plano? El tejido plano es un tejido que se basa en que hay un hilo que va en forma horizontal y un hilo que va en forma vertical. El hilo que va en forma horizontal recibe el nombre de trama, hilo de trama, ¿sí? Y el hilo que va en forma vertical recibe el nombre de urdimbre. Entonces está la trama y está la urdimbre. ¿Cómo nosotros reconocemos un tejido plano? O sea, nosotros vemos un tejido plano y decimos, ¿por qué? ¿Cómo yo sé que esto es un tejido plano? Porque resulta que el tejido plano, cuando tú lo cortas, se deshilacha. Esa es la característica del tejido plano. Entonces, por ejemplo, la camisa que yo tengo puesta es un tejido plano. Es sólido, fíjense que es sólida. Y si yo esta camisa la corto, se deshilacha. Sí, esa es la principal característica. ¿Y cómo yo identifico cuál es la trama y cuál es la urdimbre de un tejido plano? Es muy fácil. Yo voy a una tienda de telas y veo el rollo, ¿sí? El rollo de tela. Me imagino que ustedes han visto un rollo de tela, ¿verdad? Bueno, el ancho de ese rollo es la trama. Ya. El ancho del rollo es la trama. Todo lo que yo le saque a ese rollo, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, es la urdimbre. O el hilo, que llaman, ¿sí? Eso es todo. Para identificar un tejido plano, eso es. Telas de tejido plano, ¿cuáles son? Bueno, telas para hacer camisas, como la popelina, telas para hacer lencería de cama, como la percalfina, que son familia, telas para hacer blue jeans, que sería el denim, las mezclillas, telas para hacer ropa más casual, como la gabardina, para hacer blazer, la gabardinilla, telas para hacer ropa de gala, como el raso, o telas para hacer algunos tipos de lencería en pijamas, como el satín. Todo eso es tejido plano, ¿sí? Y hay muchos más. Pero digamos como que el tejido plano uno siempre lo va a identificar porque es un tejido más sólido, más rígido, ¿sí? Ahora, hay algo importante porque también hay tejido de punto que es rígido y sólido. Hay algo importante y es que también en el tejido plano hay telas que estiran. Por ejemplo, hoy en día los blue jeans stretch para las chicas, que las chicas pues les arman el cuerpo el jean, se lo colocan y les arman como la silueta. Estira, ¿verdad? Estira porque lo que hacen es que le meten hilo que estire al tejido. Entonces, evidentemente por eso estira, porque el mismo hilo, pero sigue siendo un tejido plano, ¿sí? Por ejemplo, también hay para hacer pantalones stretch y son tejido plano,
solamente que tienen hilos que estiran, hilos que de repente son elastanos o poliamidas, licrados, que los combinan, estiran también, entonces la tela sale stretch, pero aún así es tejido plano. ¿Sí? ¿Cómo yo le doy lo stretch que estira el tejido plano? Pues se lo doy poniéndole hilo que estire. Así se lo doy. ¿Sí? Bueno, ese es el tejido plano. Y por otro lado tenemos el tejido de punto. El tejido de punto es un hilo, es un textil, es una tela totalmente diferente. Se hace de una forma totalmente distinta. ¿Sí? Me imagino que ustedes aquí han escuchado del crochet. Sí, me imagino que aquí ustedes han escuchado pues la gente que teje. No sé si alguna de ustedes sabe tejer. No importa. Si ustedes han escuchado a las personas que tejen, no sé, las abuelitas o ya hoy en día hay mucha gente joven que teje también, van a escuchar que están haciendo una técnica que es un punto. Entonces de repente no el punto cruz o el punto no sé qué cosa, etc. ¿Ah? Cadeneta, punto cadeneta. La cadeneta. Entonces, ¿por qué se llama punto? Porque es justamente donde se interceptan los hilos. Y esa forma de interceptar ese punto es técnicas diferentes y justamente esa intercepción recibe el nombre de punto porque es donde se unen los hilos. ¿Sí? Entonces, también en el tema de la industria de la moda existe el tejido de punto, es decir, uniones en puntos específicos para que nazca el tejido. Y este tejido se ve más así como una especie de onda. Entonces una onda que se ve así, una onda al hilo. El hilo no se ve recto, como en el tejido plano, sino cuando tú lo ves en una lupa se ve así, como una onda. Y esa onda se entrelaza con otra onda que los va uniendo y van haciendo el tejido de punto. El tejido de punto también tiene muchísimos tipos de tela. Por ejemplo, la franela con la que hacen las camisetas. Por ejemplo, la burda con la que hacen los buzos, las chompas. Por ejemplo, el algodón perchado con lo que hacen también buzos, sudaderas. Por ejemplo, las licras, todo lo que es licrado. Todo eso es tejido de punto. ¿Y cómo uno reconoce el tejido de punto? ¿Cómo uno dice, esto es tejido de punto? ¿Cómo sé que es tejido de punto? Bueno, yo sé que es tejido de punto porque cuando yo lo recorto no bota hilo. Es al revés. Entonces el tejido de punto cuando yo lo recorto no bota ningún tipo de hilo, no se deshilacha. Por eso es que yo puedo coger una camiseta y se me prende la imaginación y la recorto abajo en la cintura y le corto las mangas y hago como una camisilla y me la pongo así y no pasa nada porque no se va a deshilachar. ¿Sí? Porque no hace falta pasarle ni siquiera costura porque no se va a deshilachar. Entonces una de las chicas que a veces voy a convertir esta camiseta en un crop top, la corta por aquí, le hace un nudito, no sé qué y ya. Y no va a pasar nada. ¿Sí? Ese es el mundo entonces del tejido de punto. De estos dos mundos nacen todos los tipos de telas que hay. De estos dos mundos de textil. ¿Sí? Aquí yo les pongo un ejemplo de algunos diferentes casos de lo que es la tejeduría plana. Hay una cosa que se llama ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos es las trayectorias que hacen los hilos en el tejido plano. Porque ¿qué hace un hilo plano? Un tejido plano. El hilo está así y lo atraviesa un hilo por aquí por abajo, ¿verdad? Él baja y después un hilo lo pasa por aquí y después sube y después un hilo lo pasa por aquí, así, ¿no? Pero hay veces en que ellos se saltan. Entonces, por ejemplo, hay dos hilos que están por abajo y después dos hilos que están por arriba. Y después dos hilos que están por abajo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces hay como diferentes formas de entrelazar o entretejer los hilos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está el tafetán,
y aquí pongo 3, el tafetán, que del tafetán se sacan, por ejemplo, telas como las gabardinas, ¿sí? Por ejemplo, el blazer que yo tengo puesto. Están las sargas, que las sargas es de donde se sacan, por ejemplo, muchas telas como las popelinas para hacer camisas, etc. Y están los satines, que son las telas que tienen brillo, que brillan. Por ejemplo, usted escucha satín y una vez se imagina una tela brillante, ¿no? Entonces, la forma en que se entrelazan esos hilos es la que hace que genere brillo, que la tela brille, ¿sí? Por ejemplo, está el satín, que es ligero, suave y brillante, y también está el raso, que el raso es brillante también, pero es pesado, con lo que hacen los vestidos de novia, el raso, ¿sí? Bueno, yo les voy a adicionar a esta clase, pues les voy a compartir por Telegram un diccionario de telas. Un diccionario que yo tengo por ahí, para que ustedes allí tengan como una guía de los diferentes tipos de tela. Y cuando veamos las clases de patronaje, pues comencemos como que a darle más coherencia a esta clase, porque esta clase pues tiene mucha información que debemos luego como complementar con la clase de patronaje, ¿sí? Entonces, les mando al Telegram el diccionario como para que ustedes tengan allí y tengan como un repaso de los diferentes tipos de tela. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del denim, ¿sí? El denim. Ustedes han escuchado el denim, pues la tela de blue jean, que también se le llama mezclilla, ¿sí? A esa tela. Hay muchos tipos de denim, muchísimos. Es denim todo, pero cantidades. El denim, por ejemplo, en el caso de los pantalones de blue jean, todo el tiempo suele ser de un mismo color. Es como un azul muy oscuro, ¿sí? Y luego que los pantalones están hechos, les hacen un proceso que se llama prelavado, ¿sí? Que es cuando lo cambian de color, lo llevan al color que va a ser y le hacen los detalles al pantalón y los efectos, no sé qué. Eso viene posterior a la confección del blue jean. Y entonces, dependiendo del tipo de blue jean, o sea, el tipo de denim, se pueden hacer ciertos tipos de lavados, ciertos tipos de acabados. Es una industria muy amplia. La industria del blue jean por sí sola es muy amplia. Normalmente la gente que se dedica a hacer blue jeans no hace más nada. Solamente hace blue jean. Porque es que es tenaz. O sea, es una industria grande. ¿Sí? El tema del prelavado, todo eso, es amplio. Bueno. De aquí vamos a tener una actividad. ¿Sí? Y es que nosotros a lo largo del taller vamos a construir un catálogo textil que va a tener el nombre de la tela, ¿sí? O sea, cuando nosotros ya vayamos a hacer el proyecto, el nombre de la tela, que va a ser el tipo de tela y la familia a la cual pertenece, yo las voy a llevar a ustedes en cada caso. La composición de la tela, si por ejemplo si es algodón con poliéster, o si es lino, o si es qué sé yo, y la aplicación, es decir, qué vamos a hacer con esa tela. Si vamos a hacer un buzo, un pantalón, una camisa, ¿correcto? Y es importante que nosotros estimulemos la creación de este tipo de catálogos para todos nuestros proyectos. Siempre pensar en el nombre de la tela, en la composición de la misma y en la aplicación o las aplicaciones que le podemos dar a ese textil. Eso sin duda nos va a ayudar a tener mejor organizada la información, porque como vuelvo y les digo, la industria de la moda es demasiado amplia. Eso es una cosa pues gigantesca. Y realmente nosotros con nuestros proyectos es probable que no usemos todos los tipos de telas que hay. Es probable que usemos algunos tipos de tela, ¿sí? Y entonces, pues esos tipos de tela nos van a llevar siempre a un tipo de patronaje, a un tipo de confección, y por eso es que la gente que confecciona se especializa en algo.
especializa en hacer, no sé, tejido de punto, buzos, sudaderas, chompas, o se especializan en hacer blue jeans, o se especializan en hacer camisas. Como que los talleres suelen especializarse, es por eso mismo, por las telas, porque como son tan diversas, requieren esa especialización. Bueno, entonces, de aquí vamos a comenzar a explorar el mundo de la ropa y los textiles. Y para la próxima clase, yo quiero que ustedes me traigan 4 ideas en imágenes que pueden sacar de Pinterest. Y nosotros en clases, antes de comenzar la clase, vamos a hacer un pequeño análisis, por así decirlo, de esos tipos de tela. Y los vamos a anexar al catálogo que les mostré anteriormente. Entonces esa es la actividad que se llevan para mañana, conseguir esas imágenes para que antes de comenzar la clase hablemos de esos tipos de tela, qué tipos de tela son y armemos esos primeros catálogos iniciales de esos diseños que nos puedan interesar, ¿sí? Ahora sí, preguntas. Las 4 imágenes son, digamos, una imagen de algún vestido, alguna ropa. Puede ser lo que usted quiera mostrar, vestido, falda, conjunto, lo que tú quieras. 4 imágenes, cuatro diseños, ¿sí? Para hacerlos acá o... Para hacer el catálogo. Para organizar el catálogo que les mostré hace un instante. Sí, lo organizamos, eso lo hacemos en el mismo cuaderno. Es como para que aprendamos a tener una ruta guía, ¿sí? Más preguntas. ¿Todo claro? Sí. Bueno, entonces esta sería toda la clase por hoy.